Y ahora cuando son las 11 de la mañana, 43 minutos, vamos a hablar de un tema completamente distinto. Nicaragua, la situación en este instante es delicada. Es el régimen del presidente Ortega, Daniel Ortega. Y allá, en las últimas horas, se ha presentado la detención de 4 candidatos presidenciales. Las elecciones son en noviembre y 4 de los candidatos están detenidos, han sido capturados. Por eso vamos a hablar a esta hora con un experto en el tema. Se trata de Julio Londoño Paredes, nuestro ex canciller de la República, exministro de Relaciones Exteriores y hoy en día el decano de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Doctor Londoño, bienvenido a Noticias Caracol Ahora. Un gusto Buenos verlo. días, un cordial saludo para ustedes. Doctor Julio Londoño, ¿cómo ve usted la situación en este instante allá, en ese país centroamericano, en Nicaragua? Pues es una cosa absolutamente evidente que Nicaragua se acostumbró desafortunadamente desde hace muchísimos años a vivir de dictadores. Fíjese usted que los nicaragüenses vivieron entre el año de 1934 y 1979 bajo la dictadura de la dinastía Somoza. Y desde el año de 1979 hasta ahora estamos en la dinastía de Daniel Ortega, exactamente igual. Se acostumbraron a eso. Es un país que ha tenido esas características y antes de eso era un país que estaba regentado prácticamente por los Estados Unidos, se acostumbraron a eso. Entonces, lo que yo estoy viendo ahora en Nicaragua no es nada extraño, porque como ustedes saben muy bien, la dinastía Somoza celebró frecuentemente elecciones y siempre salía con una enorme mayoría el miembro de la familia Somoza que estaba de turno. Entonces esa es la característica general de Nicaragua y así ha sido y así lo ha presenciado la comunidad internacional durante muchos años. Claro, el último de ellos, Anastasio Somoza, cuando ya llega el sandinismo como tal, allá, a Managua y a Nicaragua. Mire, en las últimas horas, y permítame que le lea, Juan Sebastián Chamorro, detenido. Cristiana Chamorro, hija de Violeta Chamorro, quien fue presidenta de Nicaragua. Félix Madarriaga y Arturo Cruz. 4 detenidos, doctor, 4 detenidos. Es muy delicado en todo caso el asunto. Ya Estados Unidos ha dicho, venga, ¿cómo así? Esto es una dictadura. Lo ha corroborado, obviamente, como usted lo plantea. ¿Y qué se pretende ahí, doctor? Pues se pretende simplemente, si usted habla con un miembro del gobierno nicaragüense en ese momento, como lo hice yo hace algún tiempo, todos dicen, no, lo que pasa es que el señor Daniel Ortega y su esposa son muy populares, todo el mundo los quiere muchísimo y entonces nosotros no podemos torcer la voluntad del pueblo. Se dice que entre todos los candidatos de oposición que estaban tratando de precisamente hacer una alianza para enfrentarse al señor Ortega, tienen apenas un 14% del electorado a su favor según las encuestas en este momento. Están tratando de organizar algo para enfrentar eso. Pero vuelvo a repetir, todas las dictaduras hacen elecciones. Así lo hizo el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Así lo hizo Saddam Hussein en Irak. Siempre ha sido en esa forma. Entonces, el hecho de que haya elecciones no quiere decir que no haya una dictadura. Y precisamente Nicaragua es la demostración palpable de eso. Ahora a los Estados Unidos se les puede hacer muy raro y todas esas cosas, pero los Estados Unidos lo están presenciando desde el año 79 y todos lo estamos presenciando. No se le olvide a usted que fue en el año de 1980, 6 meses después del triunfo de la revolución sandinista, que Colombia, entre otras cosas, apoyó, el gobierno de Colombia apoyó la revolución sandinista políticamente, que triunfó finalmente el 19 de julio de 1979, 6 meses después, el mismo señor Daniel Ortega reunió el cuerpo diplomático
acreditado en Managua y declaró que el archipiélago de San Andrés era de Nicaragua y que el tratado de 1928 no era un tratado válido ni vigente. Entonces, es exactamente lo mismo del señor Daniel Ortega, lo que se está pasando en este momento. Cuando hay 4 detenidos, de alguna manera, usted ya nos explica, así son las dictaduras, así funcionan y demás. Pero hay algún tipo de temor, porque es que tener 4 candidatos detenidos en este instante, pues, se sale como de los marcos, ¿no? Sí, sin duda, pero el problema que tiene es que Nicaragua tiene la característica que Ortega se ha apoderado de todo. Se apoderó del poder electoral, del poder judicial, de todo el contexto nicaragüense. Es más, como todos sabemos, de todos los negocios de Nicaragua. Entonces, que no se podía tocar ni hacer ningún negocio mientras no participara directa o indirectamente Daniel Ortega o un miembro allegado a su entorno. Sucedió exactamente lo mismo durante el gobierno de Somoza. Entonces, yo no veo que en este momento pueda haber una reacción, digamos, de carácter popular o un movimiento de las Fuerzas Armadas, ni nada de esas cosas, porque Ortega ha paulatinamente controlado todos y cada uno de esos estamentos. Entonces, eso está prácticamente adormecido, por decirlo en alguna forma. Yo conocí a una de las candidatas, a Cristina Chamorro, la conocí, era una mujer extraordinaria, inteligente, hija de Violeta Chamorro, persona que tenía una proyección evidente desde muy joven, y lo que se está viendo es simplemente que no se organizó y no se constituyó una oposición coherente desde el primer momento en Nicaragua, desafortunadamente. El tema de divide y reinarás, eso aplica definitivamente. Mire, usted hablaba de Cristiana Chamorro, hija de Violeta Chamorro, la expresidenta de Nicaragua, la mujer que tal vez le ha dado la talla, digamos la talla lo digo entre comillas, que le ha dado la pelea política a Daniel Ortega allá, en el país centroamericano. Así es, la conocí, como usted recuerda, Violeta Chamorro estuvo casada con con el gran adalid de la oposición en Nicaragua, ¿no? Que era Chamorro, el director de la prensa, el diario La Prensa de Nicaragua, y esta muchacha pues es hija de esto. Ella se opuso muy fuertemente a los Somoza, y yo creo que la actitud de Violeta Chamorro y su familia fue fundamental para debilitar el poderío interno de Somoza en Nicaragua, y desde entonces se está luchando. La respuesta que da Ortega es muy sencilla: reforma la Constitución, que es otra modalidad que tienen las dictaduras. Entonces, cada vez que sea necesario, tienen los votos y la fuerza suficiente para modificar la Constitución e irse prolongando indefinidamente en el poder. Vamos a seguir entonces teniendo la misma historia, pase lo que pase de aquí a noviembre. Queden en libertad, no queden en libertad, porque están divididos igual en esa lucha contra el presidente Ortega y su régimen. Así, desafortunadamente es así. Desafortunadamente es así, y es el resultado de una larga historia que empieza cuando gana el señor Ortega, que era el líder, digamos, de los sandinistas en el año de 1979, y Nicaragua está acomodada, digámoslo así, en eso. Porque los nicaragüenses dicen, no, es que es muy bueno Daniel Ortega y su esposa es todavía mejor y más querida por toda la gente. Entonces vamos a seguir indefinidamente hasta un día, no se sabe cuál será, en que la situación se modifique, como ha sucedido con otros regímenes, no solamente en Nicaragua misma, con el caso de Somoza, sino en otros países latinoamericanos. Claro, señores canciller, imposible no recordar obviamente el tema de nuestro territorio insular y lo que significó en el gobierno Santos todo este proceso allá, en el tema del mar, allá por San Andrés, Providencia, bueno, usted lo sabe mejor que yo. Esto en todo caso duele y lo ocasionó
usted lo recordaba, desde 1979 lo tenía ahí sobre la mesa el presidente Ortega, el presidente del régimen. Pero hay una cosa interesante señalar, que Ortega sufrió una gran derrota que él manejó y manipuló muy hábilmente, porque lo que quería Nicaragua siempre no es la delimitación o una línea por un lado o por la otra, que eso no les importa ni lo entienden. El asunto era el archipiélago de San Andrés. Lo que los nicaragüenses y los sandinistas y Daniel Ortega quería era el archipiélago de San Andrés en su conjunto. No se le olvida a usted, vuelvo a repetir, que en el año de 1980, en la administración Turbay, el señor Ortega reunió al cuerpo diplomático públicamente ante el mundo a decir que el archipiélago de San Andrés era de Nicaragua. Entonces, lo que pasa es que la Corte Internacional de Justicia dijo que no era de Nicaragua. Después entonces se pasó a pedir que los cayos que había del archipiélago eran de Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia también dijo, no señor, no son de Nicaragua, son de Colombia. Después dijo que uno de los cayos no era susceptible de soberanía, como era Quitasueño. Y dijo, la Corte sí es de Colombia y sí emerge en forma permanente en pleamar y es una isla. Y le dio al archipiélago de San Andrés unos espacios marítimos muy importantes, cerca de 100.000 kilómetros cuadrados. Por eso es que Nicaragua volvió a demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Si Nicaragua hubiera quedado muy contenta, entonces no hubiera demandado a Colombia. Y en este momento está pendiente un fallo en la Corte Internacional de Justicia en que Nicaragua volvió a solicitar a la Corte la misma delimitación que la Corte Internacional de Justicia le había rechazado. Mi estimado ex canciller, mi última inquietud, y a propósito del tema, hombre, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, ese triángulo del que se ha hablado, tanto y tanto. Y en Perú, sobre la mesa, está el tema de Pedro Castillo. Esto puede formar más bien no un triángulo, sino un cuadrado, de acuerdo a su visión. Hombre, yo creo que es evidente, pues todos sabemos, yo creo que Pedro Castillo va a triunfar. En eso hay que ser un poco cauteloso. Yo creo que Castillo ha reunido en el Perú una enorme cantidad de gente, esencialmente en las afueras de Lima. Habitantes de la sierra peruana especialmente y algunos de la selva peruana que se habían considerado siempre marginados de la dirección del Estado. Entonces él ha reunido y ha cooptado eso y ha tenido esa característica. Yo creo que hay que ver cuál es la característica que se presenta. A mi juicio, el gobierno de Colombia seguramente será muy cauteloso en el manejo de eso. Nosotros no creo que podamos entrar, debemos tener en cuenta esencialmente que tenemos un vecino que es muy importante para muchos efectos, especialmente en la región amazónica. Entonces, vamos a ver cuáles son las medidas que empieza a adoptar, hasta qué punto es una persona totalmente independiente. Hay algunos que consideran que es un títere manejado por algunos poderes u otras personas, pero vamos a ver. Yo creo que en eso hay que ser pragmático y objetivo para manejar la situación en que un país se está enfrentando a una situación inesperada. Yo creo que la gente en el Perú no es que le gustara mucho a la señora Keiko Fujimori. No, la señora Keiko Fujimori tiene el apellido del papá, ha sido 2 veces candidata a la presidencia, pero más bien votaba contra el señor Castillo. Es la impresión que yo tengo. Pero de todas maneras yo creo que hay que esperar cuáles son los resultados, cuáles son las medidas que se toman y tener en cuenta que Perú es y seguirá siendo un país limítrofe con el cual Colombia ha tenido muy buenas relaciones. Sin duda alguna. Pues señor exministro de Relaciones Exteriores, señor ex canciller Julio Londoño Paredes, hoy en día decano de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos.
urbanos de la Universidad del Rosario. Es un gusto verlo, señor. Es un gusto recibir sus luces, su explicación frente a este tema. Le agradezco mucho su intervención aquí, su entrevista con Noticias Caracol Ahora. Que tenga un muy buen día, señor. Buen día y con mucho gusto.